Bienvenidos al arte medieval. ¿Qué es el arte medieval? Periodo histórico entre el siglos V y XV. Inició la Edad Media en el año 476 después de Cristo con la caída del Imperio Romano y termina en el año de 1492 con el descubrimiento de América. Economía. La economía de la Edad Media era el feudalismo, en el cual el rey otorga tierras a los nobles, los cuales administraban, y los campesinos trabajaban en estos terrenos y pagaban tributos en especies, los cuales eran parte de su cosecha, sustentada en la agricultura. El cristianismo. La Iglesia católica era la única fuente de cultura y arte. El arte medieval pierde el ideal de belleza que se veía con los antiguos griegos. Las ramas artísticas tienen cambios, como en la pintura, donde se ignora la perspectiva, la imagen es más tosca y esquemática, como si fuera dibujada con marcadores. Además, la arquitectura medieval deja de utilizar materiales finos como el mármol y se empieza a utilizar materiales toscos como la piedra. La literatura medieval agrupa el conjunto de producciones artísticas escritas de Europa. ¿Sabías que entre los temas se encontraba la poesía mística, la cual era versos sobre la experiencia religiosa, el amor al Señor, bajo los cuales a menudo se disfrazaban declaraciones de amor a terceros? De la misma manera, la música eclesiástica de los primeros siglos medievales estaba al servicio de los oficios religiosos. Teatro. Las obras teatrales más famosas estuvieron basadas en temas religiosos, profanos, comedias e incluso algunas mezclas entre estos. Teatro profano popular, los cuales eran realizados en las calles, las plazas, donde la mayoría de las personas tenían acceso. Los temas religiosos eran abordados desde el punto de vista de la comedia. En cuanto a las comedias, resalta el juego de Robin y Marion, presentada con canciones compuestas por Adam de la Haye. Estilos artísticos de la Edad Media. Arte vikingo. Seguimos con el arte vikingo. Surge en el norte de Europa, en Escandinavia. Hace referencia a las manifestaciones artísticas que se desarrollaron en los países nórdicos entre los siglos 8 y 13 después de Cristo. El arte vikingo se trataba de objetos que eran empleados en las actividades de la vida cotidiana. Luego de su aparición, este arte fue tomando fuerza en iglesias o piedras rúnicas que se consideraban monumentos. Dentro de este arte fue empleada la madera, tela y el metal. Este arte se divide en 6 estilos. Broa Oseberg. Se extiende desde la segunda mitad del siglo VIII hasta mediados del siglo IX y se preguntarán, ¿por qué estos nombres? Aquí la explicación. Toma el nombre de la tumba de un hombre en la localidad de Broa, en Suecia, y de la tumba de una mujer en Oseberg, Noruega. El estilo Borre surge en la primera mitad del siglo IX y segunda mitad del siglo X. Debe su nombre a un barco funerario hallado en Borre, Noruega. Se caracteriza por un patrón de trenzado en las líneas, similares a los eslabones de cadena, que forman figuras simétricas. El estilo Jelling fue nombrado por el hallazgo de un copón de plata en el túmulo funerario real de Jelling, en Dinamarca, en donde estuvo el primer sepulcro del rey Gorm. Lo característico son las figuras animales en forma de S, con la cabeza en perfil y parecida a la de un dragón. Estilo Mamen. Emergió del estilo Jelling y ambos estilos suelen no ser diferenciados en el periodo de transición. Entre sus piezas maestras está el hacha de Mamen con una figura de ave y un rostro humano. Estilo Rinker. Su nombre lo toma de un yacimiento arqueológico en la provincia de Buskerud, donde se encontraron piedras rúnicas con ornamentos animales y vegetales. Lo característico del estilo es la presencia de elementos animales y formas vegetales. Estilo Runes. Es un estilo elegante y vigoroso. Las figuras de animales son delgadas con extremidades, cuando las hay, bastante más esbeltas que el tronco. Cuello largo y cabeza estilizada con ojos en forma de almendra. Como otra de las culturas tenemos a las tribus celtas. Estas tribus son pertenecientes de la parte central y occidental de Europa. Son pertenecientes de la ciudad de Hierro, de los años 1200. Eran pueblos nómadas. Tenían una organización de ginecocracias, que significaba que la mujer era la que gobernaba. En su arquitectura urbanística se compone de construcciones circulares, comunicadas con calles estrechas y algunas pequeñas plazas.
Se utilizan elementos puramente urbanísticos, como las escaleras o muros de contención. Vivían en poblados fortificados, con casas de estructura oval o circular, denominadas castros, los cuales suelen estar localizados en montañas y sitios elevados, para que la naturaleza les sirviera como medio de defensa. Otras construcciones más alargadas funcionaban como espacios de reunión o de culto. La escultura y el tallado de metales son las principales obras que conservan el arte celta, aunque también se conservan un buen número de manuscritos de esta época con diferentes ilustraciones. Además de ello, aún guardan piezas valiosas como broches, cruzos o copas, entre otras piezas de orfebrería celta. Eran especialmente aficionados a crear broches y alfileres ornamentados, para la función práctica de sujetar la ropa, convertirse en símbolos de estatus y amuletos. Llevaban hombres y mujeres y niños. Los primeros broches tenían forma de animales, especialmente de caballos y serpientes, pero también de cabezas humanas y campanas. Estas tribus eran politeístas, pues creían y adoraban en diferentes dioses, los cuales tenían características distintas. Su sustento también era la agricultura y ganadería. Seguimos con la Baja Edad Media. La sociedad medieval sufrió muchos cambios entre el siglo X y el siglo XIII por la llegada de la peste negra, la cual marca un antes y un después. Impulsa una serie de cambios sociales que conllevan consecuencias políticas, económicas y culturales. Estos cambios se manifestaron en el arte, originando dos estilos diferentes, el románico y el gótico. Dato curioso, tanto el románico como el gótico fueron artes cristianos y su misión fue educar a los fieles. Sus artistas fueron en gran parte anónimos, pues en aquella época nadie firmaba sus obras. Arte románico. El arte románico apareció en el siglo XI en Europa occidental. Se manifestó de manera más llamativa en la arquitectura por el uso del arco de medio punto y las bóvedas de cañón y de arista. La manifestación más importante del arte románico fue la arquitectura religiosa, especialmente sobre iglesias y monasterios. El arte románico era un arte especialmente religioso que se tradujo en la construcción de catedrales, iglesias, monasterios, campanarios y otras obras arquitectónicas de uso sagrado. Sin embargo, el uso románico también puede verse en la construcción de castillos, murallas y palacios. Escultura. En el arte románico, sus esculturas más representativas fueron la iglesia y los monasterios. Su manifestación más característica son los relieves, como la arquivolta y costillas reforzadas, especialmente los que se ubican en los portales de las iglesias. Las temáticas más importantes fueron los bíblicos, sobre todo la imagen de Cristo Juez, que se encuentra en el portal principal de las iglesias. También se representaron santos y relatos evangélicos. Las arquitecturas más representativas de este arte son la torre del campanario y la torre inclinada de Pisa. La pintura. La pintura románica tiene un fuerte carácter católico, ya que servía para adornar los edificios religiosos de la época. Para realizar sus pinturas, las imágenes se extraían de los textos sagrados, sobre todo del Antiguo Testamento, de los Evangelios y del Apocalipsis. Las figuras eran bidimensionales, carecían de profundidad, mostrando a menudo imágenes frontales. La pintura más representativas fueron el Cristo en Majestad y la pintura sobre tabla. El arte gótico en el arte medieval. El estilo gótico se originó en Francia. Sus primeras construcciones se realizaron en París y en las regiones cercanas durante el siglo XII. Fue producto del renacimiento urbano y comercial de la Edad Media. Los burgueses financiaron un nuevo estilo de construcciones en las ciudades. De esta manera nació el gótico, que volvió a crear obras artísticas verdaderamente bellas, por lo tanto, un estilo urbano y burgués.
Arquitectura. El principal exponente de la arquitectura fue la catedral, algunas sobrepasando los 40 metros. Entre las más famosas se encuentra la Catedral de Notre Dame en París, Reims en Francia y la Catedral de Colonia en Alemania. Como características se destacan edificios altos con un sentido simbólico de ascensionalidad, espacios interiores muy luminosos y coloristas, predominando las briderías sobre los muros, con elementos escultóricos naturistas, con follajes, hojas y animales en la decoración de los capiteles. El material utilizado es la piedra cortada, encuadrada y pulida en sillares regulares, y los muros pierden gran parte de la función de sustentantes, por lo que se abren grandes ventanas a medida que este arte evoluciona. Las bóvedas son más decorativas, convirtiéndose en bóvedas estrelladas, florales o reticulares. Escultura. La escultura gótica fue de piedra y formó parte del edificio. Sus figuras se representaron con más detalles, adquirieron mayor movimiento y naturalidad, volviéndose más humanas. Las estatuas más notables se colocaron a ambos lados de los portales de las catedrales. Esto hacía posible que los fieles vieran los episodios de la historia sagrada desde el exterior de la iglesia. Pintura. La pintura fue reconocida a partir del siglo XIV. Se destacó en las obras religiosas para representar a Cristo, los santos, los ángeles y las vírgenes, figuras que se empleaban para decorar las imponentes construcciones arquitectónicas. Se considera como una representación de las narraciones de la Biblia y los evangelios. Los vitrales góticos se hicieron con el fin de otorgar luminosidad al espacio. La luz coloreada que entraba por las ventanas daba una sensación a los fieles que había una presencia divina. Gracias por ver este video. Nos vemos en